En la última voz, cada susurro es un paso hacia lo desconocido. Aquí las historias de terror se deslizan como sombras en la noche, dejando un silencio inquietante tras cada palabra. Prepárate para escuchar, porque aquí, cada final es solo el principio. Cuando los muertos deciden hablar. Trabajo en una morgue. El turno de noche casi siempre es el mismo. Revisar registros, recibir cuerpos, acomodarlos en las cámaras y mantener todo en orden. La gente cree que aquí pasan cosas todo el tiempo, y no es así. La mayoría de las noches no pasa nada, solo estás tú y el frío. Los cuerpos llegan, se registran y se guardan. Después de unas horas uno se acostumbra al olor, al silencio, y a no pensar demasiado en lo que hay dentro de las bolsas. Con el tiempo dejas de verlos como personas. Eso ayuda. Pero hay noches distintas. No son muchas, solo las suficientes para que no se te olvide dónde estás. Una de esas noches llegó un hombre. Accidente automovilístico. Lo trajeron cerca de las 2 de la mañana. Venía solo, sin identificación clara. Solo un nombre probable en el reporte. Lo acomodé en una de las planchas y lo registré. Todo estaba normal. Cuando terminé, apagué la luz principal y me quedé con la lámpara del escritorio. No había nadie más en el edificio. Me senté a revisar unos papeles y fue entonces cuando escuché algo. Un golpe seco, como si alguien le hubiera dado al metal con la mano. Levanté la mirada. El sonido venía del área donde había dejado el cuerpo. Esperé. Pensé que tal vez algo se había caído, pero todo se veía en orden. Volví al escritorio. Pasaron unos minutos y se escuchó otro golpe. Esta vez fue muy claro. Me levanté y caminé despacio. No tenía sentido, pero aún así revisé la plancha. El cuerpo seguía cubierto. No se movía. Me quedé unos segundos ahí sin hacer nada. Luego regresé a mi lugar. Cuando me senté, escuché algo más. Esta vez no fue el golpe. Fue como alguien exhalando, como si intentaran hablar. No entendí lo que decía. Me levanté otra vez, y esta vez no lo pensé. Así que quité la sábana. El rostro del hombre estaba intacto, sin expresión. Los ojos cerrados, la piel fría, nada fuera de lo normal. Estaba por cubrirlo otra vez cuando escuché claramente: «Oiga». No provenía de afuera. Era el hombre de la plancha. No me moví, no hice nada por unos segundos. Luego, sin pensarlo mucho, respondí: «¿Qué?». Su boca no se movió, pero la voz volvió: «No me deje aquí». Sentí el cuerpo muy pesado y no pude responder, pero no salí corriendo. Tal vez porque llevaba años trabajando aquí, tal vez porque ya estaba demasiado acostumbrado a todo. «¿Quién eres?», le pregunté. «No sé si ya avisaron a mi familia». Su voz era tranquila. No sonaba como alguien asustado. Sonaba igual a alguien que sabía que ya no tenía más tiempo. Me quedé en silencio. «No me reconocieron, pero tengo casa, tengo esposa». Respiré profundo. «¿Cómo te llamas?». Y me lo dijo. Era distinto al del reporte. También me dio una dirección, calles, colonia y detalles que nadie sabía. No hablaba rápido, solo decía lo necesario. Cuando terminó, el cuarto volvió a quedarse en silencio. Esperé, pero ya no se escuchó nada más. Cubrí el cuerpo. Regresé a mi escritorio. Me quedé pensando en lo que acababa de pasar, así que terminé por anotar todo lo que me contó. Nombre, dirección, y lo guardé.
Cuando terminó el turno, no le dije nada a mis compañeros, pero al salir decidí pasar por la dirección. No estaba lejos. La casa era pequeña, toqué a la puerta y me abrió una mujer. Le pregunté por el nombre que me habían dado. Su cara cambió. Me dijo que era su esposo, que no había regresado la noche anterior. No supe cómo explicarlo, solo le dije que había habido un accidente, que debería ir a identificarlo. Horas después confirmaron que sí era él. El reporte se corrigió, la familia pudo llevárselo, y eso fue todo. No volvió a hablar, no volvió a hacer ruido, como si solo hubiera estado esperando por eso. Después de esa noche seguí trabajando igual. Turnos largos, mismo lugar, mismo frío. Pero desde ese entonces ya no veo los cuerpos igual. Algunos llegan y se quedan en silencio, otros no. A veces, muy de vez en cuando, escucho algo. Un golpe a lo lejos, un susurro entre el silencio. Nada realmente claro. No he tenido otra conversación como la de esa vez. Lo que sí pude aprender de esa experiencia es que no todos los que llegan aquí saben que ya no van a salir. Y algunos solo quieren que alguien los escuche una última vez. Por eso ahora, cuando dejo un cuerpo en su lugar, antes de irme, me detengo por unos segundos y les hablo en voz baja. Si necesitas algo, dilo ahora. Nunca sé si alguien va a responderme, pero prefiero no quedarme con la duda, porque después de tantos años aquí, aprendí que el silencio en este lugar no siempre está vacío. No mires el túnel. Tomo el metro todos los días. Voy a la universidad en la mañana y regreso por la tarde. Con el tiempo uno deja de prestar atención al recorrido. Pero hay algo que nunca he podido ignorar: los túneles. Cuando el tren avanza entre estaciones, hay momentos en los que todo se queda oscuro. Apenas se alcanzan a ver cables, paredes húmedas y algunos reflejos que entran desde afuera. Siempre me pregunto qué hay más allá de lo que alcanza a iluminar el tren. ¿Qué hay en las partes donde no llega la luz? Pasaron varios días con esa idea en la cabeza. No era miedo, era más curiosidad. A veces me quedaba viendo fijamente por la ventana, tratando de distinguir algo entre la oscuridad, pero nunca veía nada, hasta que un día no corrí con esa misma suerte. Salí más tarde de lo normal de la escuela. El metro ya iba casi vacío. Para el último tramo del recorrido, el vagón estaba completamente solo. Me senté junto a la ventana. El tren avanzaba. El ruido constante, las luces parpadeando y esos túneles oscuros. Entonces el metro comenzó a detenerse poco a poco. Pensé que ya estaba por llegar a la estación, pero no era así. Se detuvo en el medio del túnel. Las luces del vagón seguían encendidas, pero parpadeaban. Afuera apenas se veía un poco del exterior. Me acerqué más al vidrio y vi algo extraño entre las sombras. Algo se estaba moviendo. Primero pensé que era alguien de mantenimiento hasta que noté cómo se deslizaba por la pared. Desaparecía en la oscuridad y volvía a aparecer más adelante. Lo seguí viendo. Pensé que sería solo mi imaginación, pero volvió a pasar. Esta vez estaba más cerca. No podía distinguir su forma. Solo se notaba que no era algo normal. De pronto se detuvo, justo enfrente de mi ventana. No distinguía su cara, pero ya había llegado hasta mí. En eso escuché una voz que provenía del interior del vagón. ¿Por qué tanta curiosidad? Me quedé frío del miedo. Volteé, pero no había nadie. El vagón aún estaba vacío. Regresé la mirada a la ventana.
La cosa ya no estaba, pero entonces escuché algo más, desde la puerta que conecta con el siguiente vagón. Giré y la puerta se movió. Algo estaba empujando desde el otro lado. Me levanté rápidamente. Caminé hacia el otro extremo, pero escuché más ruidos. La puerta se abrió de golpe. Algo empezó a entrar por debajo y esa cosa se metía al tren. Se movía de una manera que no parecía natural, como si se ajustara para pasar. Retrocedí. La voz volvió a escucharse. Tanto mirar. Aquí estoy. Corrí hacia el otro lado del vagón. No tenía salida. El tren seguía detenido. La cosa ya caminaba hacia mí. Era más grande de lo que parecía desde afuera. Su forma cambiaba mientras avanzaba. Llegué hasta la puerta del fondo. Intenté abrirla. Volteé otra vez, pero ya estaba muy cerca. Estaba arrastrándose demasiado rápido. En ese momento el tren se sacudió. Las luces parpadearon y comenzó a avanzar. La cosa se detuvo por un segundo, luego se alejó. Se dirigió hacia la puerta por donde había entrado. Entonces se esfumó por completo. El vagón se quedó nuevamente en silencio. El tren continuó con su camino. Llegué a la última estación. Las puertas se abrieron. Salí corriendo sin dudarlo. Ahora siempre evito mirar hacia los túneles, pero no sirve de mucho. Ahora ya sé que vive ahí. Cada vez que el tren entra en la oscuridad, escucho algo moviéndose junto al vagón. Y a veces, cuando el metro reduce la velocidad, esa voz vuelve a escucharse. ¿Aún quieres verme? Nunca le robes a un muerto. Fuimos al cementerio por aburrimiento. Éramos 5. No teníamos plan, solo queríamos hacer algo distinto esa noche. Alguien dijo que el panteón de la colonia de al lado estaba abierto por una reja rota, que en la noche no había velador y que la gente se metía a veces. Nos pareció buena idea. Llegamos cerca de las 11. La calle estaba sola. Nos metimos por un lado donde la barda estaba baja. Al principio todo era risa. Hablamos fuerte, hacíamos bromas, caminábamos entre las tumbas como si fuera cualquier parque. Había veladoras encendidas en algunas lápidas, flores frescas en otras. Se notaba que había entierros recientes, pero eso no nos detuvo. Uno de nosotros, Daniel, fue el que empezó con la idea. Vamos a buscar una tumba nueva. Nadie dijo nada, solo lo seguimos. Caminamos hasta una zona donde la tierra se veía removida. Había una cruz sencilla y una foto. Un hombre joven. No llevaba mucho tiempo ahí. Las flores todavía estaban frescas. Daniel se agachó y vio un objeto pequeño junto a la cruz. Era una cadena. Nada muy llamativo, pero era nueva. Esto alguien lo dejó hoy, dijo. Le dijimos que la dejara, que no tenía sentido tocar nada, pero no hizo caso. La tomó y se la guardó en la bolsa. Ya, vámonos. Nos fuimos de ahí sin más, todavía riendo, como si no hubiera pasado nada. Pero el ambiente cambió al salir. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo sentimos. Ya no era divertido. Nos despedimos rápido y cada quien se fue a su casa. Esa noche no dormí bien. Escuchaba ruidos en mi cuarto, pasos leves, como si alguien caminara despacio. Pensé que era mi cabeza. Al día siguiente nos escribimos. No fue el único. Todos dijeron lo mismo. Escucharon ruidos, golpes suaves, algo fuera de lugar. Daniel no contestó. Pensamos que estaba dormido o que no quería seguir con la broma. En la tarde mandó un audio. Su voz no sonaba normal. Dijo que alguien estaba en su casa, que escuchaba pasos desde la madrugada
y que no estaba solo. Fuimos rápidamente a verlo. Cuando llegamos estaba pálido. No había dormido. Nos enseñó la cadena. La tenía en la mesa. Daniel empezó a ponerse peor. Decía que escuchaba una respiración en su cuarto. Dijo que alguien se paraba junto a su cama. Esa misma noche nos pidió que regresáramos al cementerio para dejar la cadena. Fuimos. No queríamos discutir. Entramos otra vez. El ambiente no era igual. Ahora nadie hablaba. Caminamos directo a la tumba, pero algo estaba mal. La cruz ya no estaba en el mismo lugar. La tierra estaba más abierta, como si alguien hubiera removido todo otra vez. Nos acercamos. Daniel sacó la cadena, la puso donde la había tomado y dio un paso atrás. Esperamos, pero nada pasó. Nos dimos la vuelta y escuchamos algo. No fue fuerte. Fue un movimiento como si la tierra se deslizara. Volteamos. La cadena ya no estaba sobre la tumba. Estaba en el suelo, más cerca de nosotros. Daniel la miró. No, dijo. Nadie la tocó. Nos fuimos lo más rápido que pudimos, pero esa noche las cosas empeoraron. Daniel dejó de contestar. Fuimos a su casa al día siguiente. Su mamá dijo que no había salido de su cuarto, que no respondía, así que decidimos entrar. Estaba despierto, sentado en la cama, mirando hacia la puerta. No se fue, dijo. Nos mostró sus brazos. Tenía marcas, como si alguien lo hubiera sujetado con fuerza. Dijo que no podía dormir, que cada vez que cerraba los ojos sentía que lo jalaban, como si alguien intentara llevárselo. Esa tarde decidimos regresar otra vez. No íbamos a esperar más. Entramos antes de que anocheciera. Buscamos la tumba. Esta vez ya estaba como antes. Cruz, flores, tierra cerrada y la cadena, otra vez en su lugar. Daniel se acercó, la tomó y le temblaban las manos. La voy a dejar bien, dijo. Empezó a cavar con lo que encontró, hasta hacer un pequeño hueco. Metió la cadena, la cubrió con la tierra y se quedó ahí unos segundos, sin moverse. Pero luego se levantó. Ya está, dijo. Nos quedamos esperando, pero no pasó nada otra vez. Solo nos fuimos. Esa noche dejó de responder otra vez. Pero ahora no mandó audios, no contestó llamadas. Fuimos a su casa, pero no estaba. Su mamá dijo que salió en la madrugada, que no escuchó cuando se fue. Lo buscamos, llamamos, pero no lo encontramos en ningún lado. Volvimos al cementerio. No sabíamos qué más hacer. Entramos, caminamos directo a la tumba, pero la tierra estaba removida, otra vez. Pero no había cadena, había huellas de manos, muchas alrededor, y marcas en la tierra, como si alguien hubiera sido jalado. No encontramos a Daniel, pero nadie lo volvió a ver. Con el tiempo dejamos de hablar del tema, cada quien siguió con su vida. Pero hay algo que no se quedó allá. A veces, cuando estoy acostado en la noche, siento presión en los brazos y en las piernas, no muy fuerte, solo lo suficiente para notarlo, como si alguien estuviera intentando sujetarme. Y en esos momentos, recuerdo que no todos salimos de ese lugar con las manos vacías. Gracias por escucharnos. Pueden enviar sus historias a @laultimavozhistorias en Instagram o al correo laultimavozpodcast@gmail.com. Y si logras dormir esta noche, te espero en el siguiente episodio.